Viajar itinerario Sicilia-Italia. Día 1, de Salerno a Messina. Cuando comentamos en Salerno que nos íbamos a Sicilia, la isla de los Cíclopes, y le preguntamos si salíamos bordeando la costa por Salerno o por la autostrada, una italiana dijo: mejor salgan por la autostrada y después con el ferry salen de Italia y llegan a Sicilia. ¿Cómo salir de Italia?, le dije. Si Sicilia es parte del país y ella muy suelta, me dijo. En realidad para mí y otros muchos, noroeste es como África, ¿viste? Mientras tanto, cada vez que comentábamos que nos íbamos al sur en auto, todos abrían los ojos como platos, y decían: martes perche, está più lontano y la estrada está pui rota, y van a tardar como 10 horas. A las 9 salí rumbo hacia San Giovanni en la región de Reggio Calabria. Para tomar el ferry a Messina, es recomendable pasar por Vibo Marina, ver la gruta, y pasar un rato en la playa de Tropea. Hay un mirador, yendo al centro de la ciudad. El viaje sin pasar por Tropea es de 433 kilómetros, 4 dividido entre 25 hs, y pasando por Tropea 477 km 554. Luego un viaje de 15 en ferry y llegar al Hotel Residence dei Maggi. De Messina, ves el famoso edificio Martini al llegar en el barco. Messina. La plaza de la catedral con la torre del reloj y las vistas desde la iglesia que está en la parte más alta de la ciudad, darse una vuelta por el puerto, ver los grandes transatlánticos y desde aquí puede verse también la punta de la bota de la península. Por cierto, en Messina probar los famosos cannoli. Día 2, de Messina a Catania y Siracusa 25 de mayo del 14, la ruta completa pasando por el Etna del hotel de Messina hasta Catania 201 kilómetros, 5 horas, 21 minutos. Hasta Taormina. Hay 65 km, está prohibido aparcar en casi todos lados, así que lo más recomendable es dejar el coche en el parking que hay a la entrada, que aunque es carísimo. Visitar en Taormina es su anfiteatro, teatro grecolatino, ofrece un belvedere incomparable, las vistas y el atardecer que se contemplan desde allí. Donde se filmó El Padrino de Francis Ford Coppola. El originario pueblo, Corleone, de donde es oriundo el personaje Don Vito Corleone, no pudo ser el telón de fondo de la legendaria pieza del séptimo arte. ¿Qué complicó el rodaje? Al parecer un asesino que había matado a un juez estaba escondido por los alrededores de, lo cual llevó al cineasta a rodar en 2 pueblos sicilianos cercanos, Forza d'Agro y Saboca. Forza d'Agro está ubicado a apenas 10 kilómetros al norte de Taormina y en lo alto de una colina, ya que su origen se remonta a la Edad Media y las alturas ayudaban a mantener a los pueblos protegidos. En este pueblo se rodaron escenas, sobre todo, las escenas que narran los episodios luego de los asesinatos del capitán de la policía y del capo mafioso Sollozzo en manos de Michael Corleone, Al Pacino. En la plaza del pueblo se encuentra una fuente central, donde también se filmaron algunas de las escenas de la boda en la primera entrega de la saga. Y muy cerca está la iglesia madre di Forza d'Agro, que se puede ver en la tercera parte, cuando Michael le enseña su pueblo de origen a su ex mujer. Saboca es uno de los pueblos más bellos de Sicilia y allí se puede encontrar el bar Vitelli, el cual el pasar del tiempo parece no haberle afectado en absoluto, lugar donde Michael, Al Pacino, le pide matrimonio a Apolonia en la segunda entrega. El bar tiene una preciosa terraza con una colección fotográfica que documenta el trabajo de Coppola en el pueblo. Un detalle curioso es que las cortinas de la puerta de entrada al bar son las mismas que las del film. Y al atravesarlas, María, la dueña del bar, ofrece a los visitantes su especialidad, la granita de limón o granizado de limón, que fue la delicia del director y de todo el equipo de rodaje. En Saboca también se puede encontrar la iglesia de Santa Lucía, que data de 1465, y en la que tiene lugar la boda de Michael y Apolonia. Justo a los pies de Taormina, Giardini Naxos, que recoge el topónimo de la mayor de las islas Cícladas griegas y que fue el primer asentamiento que fundaron los primeros colonos griegos que desembarcaron en la isla. A las faldas del volcán Etna, en el lado norte, hay parajes y pueblos hermosísimos como Lingua Glosa o Castiglione di Sicilia, Legole di Alcántara, así, con el nombre español, una de tantas huellas del paso de los aragoneses, intensos limonares, de ellos se elabora el típico licor de limón o limoncello, un digestivo muy apreciado cuando es casero, pequeñas carreteras tupidas. Y la tierra, en general, que parece que tiembla, en la que existe una inquietud sin objeto que, en cualquier caso, se debe a las fuerzas subterráneas siempre presentes. El Etna desde Giardini Naxos,
e incluso antes, el volcán más grande de Europa, con sus nubes y humos revoloteando. Cuenta la leyenda que Zeus en su lucha contra los titanes arrojó a tifón al volcán, y que así se transformó la boca del monstruo en el cráter, y que escupe la lava cuando se enfada, ruge en los terremotos, considerándose los brazos y su cuerpo la isla entera, como si estuviera tendido en decúbito supino con los pies hacia el oeste. El Etna, sin embargo, es más, porque recogerá otros muchos mitos alrededor de su fuego, como el de morado de Vulcano y albergar en su interior la herrería donde se forjaban las armas para el dios de la guerra, Marte. También este volcán fue donde nació el dios Dionisos, a quien se le vendían cultos desenfrenados en torno a la cultura del vino, la fiesta y la orgía. Hay excursiones organizadas en autobús, por el lado sur, hasta la Torre del Filósofo, donde Empédocles, otro siciliano insigne, se lanzó a la lava incandescente, exigiendo a la sociedad en cierta manera purificarse, puesto que consideraba que en aquel entonces ésta se había corrompido en demasía, y allí mismo recordamos el célebre poema de Bertolt Brecht, Las sandalias de Empédocles, que diría ahora el filósofo si viviera. Hay otro camino, por el lado norte, hasta la Piana Provenzana, rodeada de nieves perpetuas, en ese paisaje lunar que queda después de las erupciones. Nicolosi, un pueblecito en la falda del Etna. Acitrezza, el pueblecito en el que sucedía la historia de los Malasangre, la novela de Giovanni Verga, y donde se rodó la ópera prima de Luchino Visconti, La tierra tiembla, 1948. El pastor Acis, hijo del dios Pan, estaba enamorado de Galatea, pero igualmente de la hermosa ninfa se había quedado prendado el cíclope Polifemo, que celoso, mató al joven pastor. Luego lo troceó en 9 porciones y las diseminó por la zona, fundando así los pueblos circundantes que llevan su nombre, Acitrezza, Acicastello, Acireale, etc. Y de este modo, inspiró la preciosa fábula de Polifemo y Galatea a Luis de Góngora, aunque con un lenguaje bastante más rebuscado. Además, en Acireale se puede pasear por la ribera de los Cíclopes, donde quedan aún restos de la furia de Polifemo, el más famoso de estos gigantes monstruosos cuando, tras haber apresado a Ulises y a su tripulación, este le cegó su único ojo y escapó. El cíclope lanzó grandes piedras al héroe, que huía por el mar, y aquí la explicación de los escollos que adornan el litoral con sus llamativas formas arrojadizas. Catania. De Messina 75 Catania. Al Hotel Royal Catania, la ciudad que ha sido destruida y reconstruida 9 veces, visitar el anfiteatro romano, el teatro romano, la catedral, el Duomo, la fuente del elefante, como el de Roma cerca del Panteón, y por supuesto dar una vuelta por alguno de sus mercados. Desde Catania, pasar por las ruinas de Megalaia, hasta de 83 km, Siracusa. Esta ciudad es otra joya siciliana, sobre todo la península de Ortigia. Como información práctica, aparcar justo en el límite entre Siracusa y Ortigia. En Ortigia la plaza de la catedral y visitar la catedral. Justo detrás de esta hay una panadería pastelería muy antigua, donde comprar pan y una especie de empanadas riquísimas. Ir dentro de lo posible a Noto, no sin antes hacer una paradita rápida en Lido, di Noto, una playita, y comer los deliciosos arancini, bolas de arroz rellenas. En Siracusa la estratificación de culturas llega a ser alucinante, con más de años superpuestos. Por ejemplo, la catedral, de estilo barroco, que se sirve de las columnas exteriores con los capiteles dóricos incrustados en la construcción. Arquímedes fue su ciudadano más ilustre, y Cicerón dijo que Siracusa era la ciudad más bella del mundo. El mismísimo Platón vino aquí reclamado por el tirano Dionisos. Su teatro, el más grande de Occidente y del mundo antiguo, posee capacidad para 20.000 personas. Aquí se representó a Eurípides y a Sófocles, y por supuesto a Esquilo, que era siracusano. Otras ruinas emocionantes son su anfiteatro, y el templo de Apolo, que se halla en el centro de Siracusa y fue redescubierto en la primera mitad del siglo XX. Queda un poco dibujada y al aire su elegante estructura, la cual presenta unas inscripciones profundamente originales, son la única señal y caso conocido en un templo griego donde se puede leer quién fue el arquitecto. La cercana fortificación griega, que se erige en una suave colina, se considera la más importante y grande que existe, fruto no solo de la competencia con Atenas, sino sobre todo como resultado de haber sido la capital del Mediterráneo durante varios siglos, hasta la llegada del poderío cartaginés y justo después, romano. Citamos solo, de paso, el magnífico castillo medieval del emperador Federico II, pero que hay que visitar obligadamente. Día 3 de Catania a Palermo, de Catania hasta Palermo directo 208 km 225 HS.
Si se va por la costa oeste, el Valle de los Templos de Agrigento es sencillamente impresionante. Luego se puede ir a Selinonte, desde Catania 552-750 o directo a Palermo, desde Catania 459 km 625, pero es recomendable pasar por Selinonte. La Capilla Sistina del Mosaico. Al sur, quedan ciudades espléndidas y barrocas en el valle de Noto, como Ragusa, Noto o Modica, y sus bellos campos de algarrobos y chumberas. Todavía se puede divisar muy a lo lejos el Etna vigilante. Pero nos dirigimos directamente hacia la Villa Romana del Casale, en Piazza Armerina, más o menos en el centro de la isla, que nosotros denominamos, con permiso de otros testimonios de mosaicos tunecinos, como la Capilla Sistina del Mosaico. En esta villa romana, descubierta en 1929, habitaron, entre otros, el emperador Maximiano de Cules, 286.305, y su familia a comienzos del siglo IV. Se considera como uno de los monumentos más importantes de Sicilia, algo realmente incomparable. Las escenas plasmadas en los mosaicos en sus 4.000 metros cuadrados constituyen un extraordinario testimonio de la vida social y las costumbres del Bajo Imperio Romano. De las 46 salas que podemos contemplar, la de las 10 muchachas en bikini jugando a la pelota y haciendo gimnasia se considera la joya de la villa. Pero existen otras igualmente extraordinarias, con escenas de caza o de amor, o el traslado de las fieras de África del Norte en barcos destinados a los juegos y diversiones romanas. El mito también alimenta, cerca de Piazza Armerina, en el del lago di Pergusa, uno de los episodios más trascendentales para la historia de la antropología, el rapto de Proserpina. Hija de Ceres, la diosa de la tierra y de las cosechas, vivía en este lago, hoy un humedal a punto de secarse, y por sus alrededores, jugaba cogiendo flores y cantando hasta que fue raptada por Plutón para que reinase con él en los infiernos. Luego la leyenda se ocupa del resto, no solo porque de ahí se deriva la explicación del cambio de las estaciones, sino porque si Proserpina se comió aquellos granos de la granada no fue por otra razón que para no tener que volver a la tierra. Agrigento, del lago de Pergusa 95 km 1,25. Antes de descender hasta el sur, podemos acercarnos a las excavaciones de Morgantina, que dispone de un teatro griego y de algunas columnas, resistiendo al oraje todavía con cierta dignidad. Pero a algo menos de 100 kilómetros hacia el suroeste queda Agrigento, donde visitamos el famosísimo Valle de los Templos, una muestra indeleble del poder de la religión en la antigüedad. Con Puerto Empedocle al fondo, la ciudad ostenta algunos otros atractivos, pero nada que ver con el mencionado Valle de los Templos, casi apoteósico. Hambrientos tras tanta historia, en ninguna ocasión nos va a decepcionar la cuestión culinaria en la isla, sobre todo por su exquisita pasta, caserecci, ravioli. No dejen de probar sus dulces, la tradicional casata, o las casatine, diminutivo plural, para aquellos que estén a dieta, y los cannoli, rellenos de ricotta, el célebre de queso italiano. En el meridio la pastelería es una cosa muy seria. Y retomamos, hacia Selinonte, nuestra ruta, pasando por las ruinas de Heraclea Minoia, en las que puede adivinarse sin dificultad, como no, otro teatro. Eternas enemigas, Selinonte, sin embargo, sin presentar tanta fama como Agrigento, nos parece mucho más interesante y nos punza aún más, por su atmósfera. Los vestigios de Selinonte son grandiosos. Su eterna enemiga, Segesta, casi en la costa norte, la cual al principio se alió a los cartagineses, a partir del siglo III a.C., se cambió llevando con los romanos y logró destruir a Selinonte. Siglos después, no obstante, ambas son solo piedras amontonadas. El parque arqueológico de Selinonte ofrece sus templos frente al mar, las fortificaciones, las calles, las casas, los caminos. En Segesta, al margen del magnífico templo que ya quedó en aquel tiempo inacabado, un teatro es testigo de excepción de su esplendor, en lo alto de una colina, con una panorámica envidiable, un teatro que, al contrario de los teatros griegos que hemos visitado hasta ahora, excavados en la piedra y aprovechando las sinuosidades del terreno, está construido artificialmente. Palermo. A la plaza de Quattro Canti, Piazza Vigliana, y la fuente Pretoria y Chiesa San Maria Miraglio, de Duomo Vittorio Emanuele, C. Palazzo dei Normanni y Capilla Palatina, de San Giovanni degli Eremiti, en las catacumbas de los Capucinos, F. Teatro Massimo y G. Politeama, H. Mercado de la Buccilia, Primera Porta Felice e Iglesia Santa Maria, della Catena, J. Fora Umberto I. Visitar Monreale,
Impresionante catedral tiene un reloj que al entrar la luz por los vitrales marca la hora. Playa Mondello, Trapani. Dar una vuelta por las calles peatonales del centro, por el puerto y por sus famosas salinas. Y Erice es un pueblo precioso, de aspecto medieval, lleno de cajuelas empedradas, de tiendecitas de souvenirs o de productos artesanos. Hacer un recorrido siempre hacia arriba hasta llegar a la parte más alta, donde os esperan unas espectaculares vistas, de Erice a Palermo, Playa San Vito Lo Capo. De Trapani a Marsala. Isla de Ulises. Continuando por la costa norte hacia el este, de nuevo hacia Messina, pasamos, por supuesto, por Cefalú, mirando de reojo a las ruinas de Agaesa, y tras esta breve escala solo nos queda visitar Tindaris, antigua y esplendorosa ciudad que hacia el siglo IX fue destruida por los árabes, y en cuyas playas, según el mito homérico, fue donde naufragó Ulises y su tripulación. Y es que, en general, otras lecturas explican que el astuto héroe griego fue un nostálgico que nunca quiso regresar a cumplir con sus deberes conyugales, buscando la aventura lejos de su patria, como nosotros, que preferiríamos permanecer en esta isla luminosa indefinidamente, pero que debemos inexorablemente volver. Así completamos un recorrido inolvidable por la isla de Ulises, como reza en el conmovedor poema del poeta y premio Nobel, Salvatore Quasimodo, natural de Mónica. Otro nostálgico que cantó las excelencias del sur. Otro que no quería volver.